Bien, muchas gracias por conectarse. Ya han pasado 4 minutos desde las 11:30, así que vamos a empezar. Les presento a Antonio González y a Luis Morán, que hoy día nos van a contar sobre su programa. Oye, muchísimas gracias, Carlos, por el apoyo y por este espacio de colaboración. Creo que ese es que el concepto clave que va a atravesar un poquitito esta reunión. Una reunión en la que queremos compartir con ustedes desde el Livi Lab del Instituto para el Futuro de la Educación del Tecnológico de Monterrey, el cómo hemos ido generando estos espacios donde para las startups y especialmente aquellas que se dedican a la educación, que llamamos EdTech, se pueden ver beneficiadas desde la perspectiva del análisis, de la validación y también de la investigación y desarrollo en torno a la entrada de una vinculación con una entidad educativa. Es cierto que si bien estamos interesados en poder impactar, en poder llegar efectivamente a las entidades de educación, es también muy cierto que para poder hacer más efectivo el mensaje en este contexto, es efectivamente tener herramientas que estén validadas, es también entrar por el lado de la investigación, es también encontrar esa necesidad que tienen las entidades y los tomadores de decisión en este contexto. Y sobre eso vamos a conversar el día de hoy. Con nosotros está también Luis, Luis Morán, con quien vamos a compartir esta relatoría. La idea es que si tienen dudas nos puedan, no es una charla magistral, así que lo que esperamos es poder compartir con ustedes y ojalá si tienen dudas, si tienen consultas, nos puedan interrumpir y tanto yo como Luis vamos a ir respondiendo las inquietudes que ustedes puedan tener. Bien, vamos a ir avanzando entonces en torno a esto. Bueno, ya está con nosotros Luis Morán, que es el líder del Living Lab, y yo que estoy coordinando todo lo que es colaboraciones y difusión. Ahí están nuestros correos y también al final les vamos a dejar los datos y contacto para que puedan acceder. Esto del Instituto para el Futuro de la Educación, si no lo conocen, es un área, ¿cierto? Es un instituto que está dentro del Tecnológico de Monterrey y que luego Luis va a detallar más específicamente cuáles son estas áreas. Lo que a inicio les muestro esta imagen es para que se hagan una idea que efectivamente Living Lab es una de las áreas que conforman el instituto y ahí vamos a hablar un poquitito acerca de cómo se refuerza todo lo que va en apoyo a las startups y específicamente a las que se dedican a la educación a partir de todas estas áreas que componen el Instituto para el Futuro de la Educación. Lo que buscamos con esto es que efectivamente todas estas iniciativas confluyen de distintas perspectivas. Entonces, en el fondo, la mediación de la tecnología educativa está en torno a este proceso de validar una tecnología que sí impacte el aprendizaje, que sí impacte la educación desde la perspectiva de la enseñanza. ¿Y cómo consignamos valor para la EdTech? Bueno, hablamos acerca de cómo las competencias digitales y esta desdigitalización son parte de estos espacios educativos. Por lo tanto, cómo esta herramienta puede entrar de una mejor manera es parte del mentoring también que podemos desarrollar y que hacemos de manera conjunta con las entidades EdTech. La importancia de validar la funcionalidad y capacidad instruccional de esta tecnología educativa es otra también de las, digamos, de cómo consignamos valor a las EdTech. Y también las convocatorias basadas en tecnología, validaciones EdTech, donde invitamos a las entidades a revisar, a evaluar cómo sus tecnologías pueden ser de mayor valor, cómo están impactando en el aprendizaje y para eso también tenemos algunos espacios y algunas herramientas que contamos acá en el Tecnológico de Monterrey y que a continuación luego Luis nos va a comentar más en detalle. Los puntos de apoyo en la sinergia de la propuesta, en el fondo esto también lo vemos como nuestro trabajo que vamos haciendo de vinculación. Acá nosotros hace muy poco hicimos en noviembre del 23 una feria donde efectivamente convocamos a empresas EdTech para poder participar. ¿Y cuáles eran los beneficios? Lo que estábamos trabajando era un poco vincular a las empresas EdTech con las universidades, los centros de investigación, innovación educativa, la investigación y desarrollo, la transferencia del conocimiento, la formación y capacitación, concordamos en el desarrollo de pruebas piloto y de validación, chequeamos cómo podríamos hacer mejores analíticas educativas, cómo también las podemos enseñar en el mercado educativo, el desarrollo profesional docente y, bueno, la transferencia tecnológica. Nosotros utilizamos para organizarnos la taxonomía que está utilizando un socio estratégico del Tecnológico de Monterrey, que es HolonIQ,
y que en el fondo nos muestra dónde podría calzar nuestra tecnología. Y eso ayuda a los tomadores de decisiones, eso ayuda a los docentes, esto ayuda a organizar un poco este ecosistema que muchas veces cuesta clasificar. Entonces, las empresas, por ejemplo, que participaron en este evento, nosotros las logramos clasificar en este mapa y eso ya es mucho más fácil para que se puedan identificar por parte del público objetivo cómo y cuáles serían las tecnologías que pueden ser más cercanas a cubrir mis necesidades. Entonces, lo que hacemos muchas veces también es este match de investigación, desarrollo e innovación, y para ello utilizamos un marco de trabajo en el cual nos posicionamos tanto desde el lado de la comunicación y la diseminación, la integración de competencias que están asociadas al uso de una determinada tecnología y qué metodologías se pueden habilitar utilizando esta tecnología. También lo validamos, también compartimos el fomento de la innovación. La idea tampoco es mantenernos al margen. La idea, efectivamente, como bien también lo hace Startup Chile, en el fondo es aglutinar y trabajar de manera conjunta. Nosotros también hacemos mucho de esos elementos y también workshops que van de la mano de poder generar sinergia entre las distintas entidades. Los modelos de financiamiento y sostenibilidad, que también podemos contar al estar desde México atendiendo otras necesidades que pueden ser solucionadas desde el norte, también en común acuerdo con el sur y también de manera conjunta desarrollar nuevas propuestas, prototipos y pruebas y establecimientos de objetivos comunes. Esto en el fondo la idea es que efectivamente se genere un match entre del desarrollo tecnológico que puedo estar desarrollando como startup y también con este público objetivo a través de investigaciones que van a potenciar este proceso. Entonces, ¿cómo generamos esto? Bueno, desarrollamos aplicativos que efectivamente nos van a ayudar a ese proceso. Vamos a generar un preprocesamiento de texto, una vectorización, un cálculo de similitud, búsqueda de coincidencias y análisis de afinidad temática. Esto es como bien a grandes rasgos un modelo teórico en el cual hacemos para que efectivamente las necesidades del público objetivo con las capacidades tecnológicas que tienen las EdTech y los focos de investigación que tienen los investigadores, podemos también hacer ese match para que efectivamente la entrada al mercado no sea a través de la venta directa, sino que sea a través de estos procesos que son mucho más, generan mucha más confianza en el mundo EdTech y en el mundo educativo en general. Entonces, hoy día también hay que tener en consideración cuál es la situación de inversión en EdTech. Nos damos cuenta efectivamente a través de este gráfico que ha bajado sosteniblemente la inversión en lo que es el mundo EdTech, particularmente desde el año 90, o sea, desde el año 2021 a la fecha ha bajado un 90%, y lo cual nos muestra que este declive señala tiempos desafiantes, ¿cierto?, para las startups que se dedican a educación, y también que se van a requerir más elementos que puedan validar las propuestas de la EdTech. Ya no va a ser tan sencillo como yo tengo una mejor solución para X determinada necesidad, sino que además yo voy a tener que mostrar credenciales que garanticen y generen confianza y sustentabilidad en el mercado. Esta inversión que ha caído, ¿cierto? También permite una consolidación del sector porque en el fondo de alguna u otra manera se comienzan a enfocar en aquellos elementos que son distintivos y donde las evidencias nos van a presentar nuevas prácticas, digamos, en el aprendizaje y también para todo el mercado Venture Capital, cómo validamos distintas herramientas que pueden ser estos elementos validantes. Y entonces también hablamos acerca de este elemento que son cuáles son las tecnologías que hoy día están como posicionándose en este mapa, ¿verdad? Aquí hay un mapa que presenta Gartner y que de alguna otra manera están guiando a los tomadores de decisiones y a los inversionistas a tomar estas decisiones. Entonces, también es importante revisar en qué parte de este mapa estoy. Porque de alguna u otra manera esto cómo impacta, ¿cierto? A la inversión primero en startup, ¿verdad? De alguna manera con estas ventajas competitivas, cómo es la experiencia que yo estoy generando con el cliente y cómo se vincula, ¿cierto? Con el crecimiento del mercado, que en este momento pareciese comenzar a comprimirse, pero que efectivamente también hay algunos elementos que son también hay que tener mucha atención respecto de las amenazas que se pueden presentar.
respecto de cómo yo me valido frente a la competencia, siendo un mercado bastante más competitivo porque hay muchísimas más herramientas, y cómo yo también vinculo con ese riesgo de adopción, es decir, cómo facilito la toma de decisiones de las empresas. Y en el mundo ya más EdTech, ¿cierto? Nosotros tenemos que ver el contexto de la innovación educativa, que efectivamente sigue siendo un valor importante y con el cual, como Tecnológico de Monterrey, también podemos aportar de manera significativa en torno a la credibilidad de parte del sector latinoamericano en torno al uso de tecnología, la colaboración que podemos desarrollar, tanto, como les comentaba, con empresas EdTech, con el mundo de las universidades y también con investigadores y centros de investigación en entidades tanto gubernamentales como también entidades privadas. Y la analítica educativa desde una perspectiva más multimodal que efectivamente nos puede entregar muchísimo más información para tecnologías. Y también atender estas dificultades que nos, de alguna otra manera, nos vinculan en la América Latina, que son estas brechas digitales, y cómo tu tecnología te va a ayudar o, no, o le va a ayudar a tu grupo objetivo a disminuirla. Cómo entonces yo también estoy preocupado de la privacidad y la seguridad de los datos, y cómo mi herramienta también facilita que las entidades educativas puedan desarrollar una mejor capacitación docente y un mayor desarrollo de competencias digitales de parte de quienes están enseñando y también de sus aprendices. Eso en términos generales es un poco el escenario en el cual nos encontramos y que quisiéramos también compartir. Nosotros ahora dejo a Luis que nos va a contar cómo finalmente esto nosotros lo llevamos a cabo desde el Living Lab para que puedan tener mayores referencias respecto de nuestras propuestas. Dejo de compartir, Luis. Claro que sí, Antonio, muchísimas gracias. Muy bien. Bueno, pues particularmente sí, lo que nos comenta Antonio es cómo abordamos estos retos y cómo los atendemos desde el Living Lab del Instituto para el Futuro de la Educación. Bueno, lo que nosotros hacemos es habilitar, ¿no? Habilitar proyectos de innovación con nuevas tecnologías educativas. Y bueno, como antesala, mencionábamos que formamos parte de un instituto que se encuentra en el Tecnológico de Monterrey, que está incorporado por diferentes iniciativas, particularmente para las startups y particularmente para las startups enfocadas en tecnología educativa. Hay algunas iniciativas que son muy de mucha utilidad, ¿no? Con las que pueden buscar hacer colaboración. Una de ellas, siendo pues Living Lab, les platicaré más adelante qué es lo que desarrollamos, pero también existen programas de transferencia de tecnología educativa, que es este recuadro azul oscuro que viene ahí. Ellos organizan diferentes programas y algunos son programas de incubación, algunos son programas de aceleración y algunos son programas de escalamiento. Y esos tres programas trabajan a través de convocatorias. Los nombres característicos son IFE Explora, IFE Launch y IFE Tech Prize. Estos ofrecen diferentes tipos de beneficios a las personas que aplican, que como digo, se relacionan con la madurez de los emprendimientos. Y bueno, hay otras iniciativas, pero voy a tratar de no ahondar en ellas. Una de ellas, por ejemplo, IFE Conference, pues es un evento anual que se lleva a cabo en enero en Monterrey, en México, en donde es una conferencia enorme internacional que trata la innovación educativa en el mundo. Y dentro del mismo evento existen diferentes líneas de investigación y de estudio, una de ellas particularmente hacia la tecnología educativa. Y en ese evento se lleva a cabo un encuentro anual donde hay una feria de tecnología educativa, donde se comparten investigaciones, se comparten buenas prácticas y se comparten muchas de estas informaciones que Antonio también nos presentó anteriormente a través de la voz de expertos, ¿no? Entonces, si les interesa conectar con alguna de estas iniciativas, les sugiero escanear ese código QR. ¿Por qué? Porque los va a llevar a conectar con personas dentro del Instituto para el Futuro de la Educación, es decir, con colaboradores que pueden hablarles desde su propia voz qué son los productos y servicios que ofrecemos y pueden atender cualquier duda con mucho gusto. Bueno, ahora sí, pasando a nosotros, Living Lab, ¿qué hacemos? Pues como les decía, habilitamos proyectos, ¿no?, de innovación educativa que particularmente introducen nuevas tecnologías. ¿Y en qué tipo de escenarios? En escenarios que estén centrados en el usuario y que sean reales. Es por eso que seguimos una metodología de Living Lab. Y a través de los años lo hemos hecho a través de diferentes productos que han ido evolucionando y que han ido creciendo. Y estos productos, pues inicialmente iniciaron con convocatorias de investigación y desarrollo, en donde se buscan resolver retos educativos relevantes con tecnologías específicas, pero pues estas convocatorias en sí nos dimos cuenta que van enfocadas
a empresas que ya se encuentran en un nivel mucho más consolidado. ¿Por qué? Porque tienen la posibilidad de patrocinar este tipo de convocatorias que son interdisciplinarias, que son internacionales y que buscan resolver problemas específicos de la educación a través de sus tecnologías. Entonces, más adelante decidimos, bueno, cómo más podemos aportar a este desarrollo de tecnología educativa y se formula un proyecto que se llama el aula experiencial, el cual ya ha realizado varios experimentos y proyectos, pero que su instancia física, que va a ser un espacio de 190 metros cuadrados, se inaugurará en septiembre de este año. ¿Y qué va a suceder en ese espacio? Bueno, ese espacio es un espacio equipado con muchas tecnologías y sensores para analizar diferentes, como bien mencionaba antes Antonio, multimodal, que en esencia consiste en qué interacciones y comportamientos tienen las y los usuarios de las tecnologías educativas en diferentes escenarios de aprendizaje. ¿Y cómo se hace esto? A través de sensores que obtienen información de carácter, por ejemplo, esquelético en el tema de posturas, tema fisiológico, a través de biomarcadores digitales, cuestiones como la actividad neuronal, cuestiones espaciales en cuanto al movimiento que sucede dentro del aula, entre otros factores, ¿no? Entonces, este espacio está actualmente en equipamiento, pero desde el año 2023 iniciamos realizando varios experimentos que buscaban medir temas como la concentración, el desgaste cognitivo, las emociones, también la colaboración en escenarios de aprendizaje remotos, etcétera, ¿no? Entonces, en este espacio también es que se van a poder probar muchos de estos nuevos emprendimientos EdTech para entender más allá de lo que sucede en las plataformas que se desarrollan, sino más bien cómo interactúan las y los usuarios con ellas, ¿no? Y otro producto que también empezamos a trabajar el año pasado, ya con varios resultados, es la validación de tecnología educativa. Y esto se vuelve importante porque una validación de tecnología educativa le permite a las startups obtener información valiosa sobre sus productos. ¿Qué sucede con las startups? Bueno, en muchas ocasiones generan un producto mínimo viable que es atractivo. Ese producto obtiene financiamiento para hacer una aceleración del mismo y eventualmente se inserta en el mercado, ¿no? Pero existe una presión muy fuerte por recuperar esa inversión a través de la atracción. Entonces, generalmente no se cuenta con un presupuesto para hacer investigación y desarrollo y se espera a que esta validación suceda cuando se introduce el producto en el mercado. Pero muchas veces no podemos esperarnos tanto, ¿verdad? Porque quizás esa validación no se realizó a tiempo y no nos permite destacar en el mercado, ¿no? Viendo que hay un enorme mar de tecnologías, de tecnología educativa. Este tipo de estudios que nosotros realizamos, en donde se le ofrece particularmente a compañías o startups EdTech, miden la funcionalidad y la capacidad instruccional de sus productos en entornos de aprendizaje reales y que estén centrados en el usuario. Y bueno, eso se hace a través de diferentes etapas, pero en esencia se puede derivar en diferentes tipos de proyectos y también nos hemos dado cuenta de esto a través del tiempo. En ocasiones puede tratarse de un estudio piloto, en ocasiones puede tratarse de un estudio que va relacionado con el escalamiento de la implementación, en ocasiones puede ser un acompañamiento hacia el desarrollo de nuevos productos, en ocasiones también puede ser acuerdos de licenciamiento del conocimiento de lo que estamos trabajando. Por ejemplo, actualmente estamos trabajando en 6 proyectos de validaciones que, a pesar de, como comento, se pueden derivar a otro tipo de proyectos, le seguimos llamando validación. Tenemos 6 activas y que son de diferentes países particularmente, ¿no? Tenemos empresas que son de México, Estados Unidos, España, Chile y también otras que vienen en camino, ¿verdad? Entonces, hemos estado mucho trabajando en estos desarrollos para impulsar a estas tecnologías que son pues realmente muy innovadoras y que pueden destacarse en el mercado. Y bueno, ¿cómo consolidamos todos estos servicios que tenemos? Los consolidamos a través de una plataforma que se llama el Mercado EdTech o el EdTech Marketplace. Y este es un espacio en donde las empresas de tecnología educativa se asocian o se vuelven miembros a cambio de diferentes beneficios, ¿no? ¿Y quiénes son las audiencias de este marketplace? Bueno, pues las audiencias son investigadores. ¿Por qué? Porque investigadores pueden acercarse, ver qué tecnologías existen, ver si quisieran incorporar una en un proyecto de investigación y entonces se genera un acuerdo entre las partes.
sea, hay un acuerdo entre investigador y EdTech y Living Lab en donde se presenta una propuesta de investigación, se evalúa qué tan robusta es, se justifica, y entonces la empresa de tecnología educativa decide con cuánto apoya a la investigación. Es decir, dentro de sus capacidades va a decir, bueno, vas a desarrollar un proyecto que va a llevar 6 meses, que va a tener este número de usuarios. Bueno, yo, empresa, apoyo con la tecnología a cambio de que tú, investigador, me regreses un proyecto de investigación que va a ser publicado en una revista científica, ¿no? Entonces, eso también aporta mucho a la innovación y al desarrollo de los productos y servicios de las empresas. Y esto se relaciona también mucho con la madurez de las empresas, ¿verdad? Cada empresa, dependiendo de su nivel de madurez, tiene diferentes necesidades. Entonces, aquí en esta plataforma encajan muy bien estas necesidades. Por ejemplo, pueden ir desde desarrollo de un nuevo producto como un acompañamiento, pueden ir hacia la visibilidad, pueden ir hacia el escalamiento, después pueden ir a lo mejor hacia implementaciones y hacia la validación o el análisis de sus tecnologías. Como ya una instancia mayor, pueden irse a convocatorias de investigación y desarrollo que tienen un impacto global y que tienen ya se encuentran en la frontera de la creación del conocimiento, ¿no? Y bueno, eso es un poquito lo que platicaba aquí, dependiendo de en qué etapa se encuentra la empresa, buscaría entrar al marketplace en cierto nivel y adquirir diferentes beneficios. Y bueno, todo esto, ¿cómo lo logramos? Pues en gran parte es porque desarrollamos a una comunidad estudiantil que se involucra mucho en todo este tipo de proyectos, ¿no? Y lo que buscamos es que en ese semillero de tecnología educativa basada en evidencias, pues las y los estudiantes adquieran nuevas competencias y habilidades relacionadas con el tema de la investigación y con el tema de la innovación tecnológica. Eh, y bueno, también periódicamente organizamos seminarios y eventos. Esto también es importante compartirlo. Actualmente nos encontramos en un ciclo de conferencias que se llama Seminario de Innovación Digital en Espacios Educativos. En el QR de arriba pueden ver cuáles son los siguientes eventos que tenemos programados o episodios. Y en el QR de abajo pueden revisitar episodios anteriores a través de un canal de YouTube que tenemos. Y bueno, también eventualmente organizamos, como decía, encuentros, ¿verdad? Encuentros que suceden en el marco de otros congresos más grandes y pueden suceder en diferentes partes del mundo. El último evento que organizamos fue en enero, en el marco de esta conferencia del Instituto para el Futuro de la Educación que les comentaba que tenía varias líneas de trabajo. Y nosotros organizamos un evento que iba enfocado hacia el aprendizaje ciberfísico. Y el aprendizaje ciberfísico se refiere activos que combinan procesos digitales y procesos físicos, ¿verdad? Si bien, o sea, se habla de un entorno híbrido de aprendizaje, bueno, en este caso estamos hablando de todas las tecnologías y dispositivos que se pueden utilizar para conectar estos dos mundos. Entonces, hubo presentaciones, por ejemplo, sobre experiencias de aprendizaje inmersivas, sobre laboratorios virtuales basados en web, sobre robots para la tutoría, sistemas de telepresencia, cuestiones de realidad aumentada, etcétera, ¿no? Entonces, este fue un momento, un encuentro muy productivo en el aspecto de conectar a investigadores con empresas de tecnología educativa y también pues con docentes, tomadores de decisiones y estudiantes de posgrado que generalmente trabajan en el desarrollo de este tipo de proyectos. Y bueno, nada de esto se podría lograr sin un equipo como el nuestro. La verdad es que tenemos un equipo que tiene unas características que aportan mucho al desarrollo de este tipo de proyectos con tecnologías educativas. Y no quiero retirarme sin antes invitarles a que envíen, si es el caso tienen una contribución para nuestro próximo emisión de la conferencia IFE que va a suceder en enero de 2025. En esta ocasión contamos con un patrocinador técnico que es IEEE Explore. Entonces, estas publicaciones que sean aceptadas y pasen la validación de IEEE van a ser publicadas e indexadas en unos proceedings de esta conferencia. Entonces, les invito a que conozcan las bases de la convocatoria a través de ese QR. Y pues por el momento quería compartirles esto para dar oportunidad a que platiquemos un poco sobre esto que les acabamos de compartir y ver cómo podríamos colaborar con ustedes o que fuera de interés alguno de los productos y servicios que desarrollamos. Muchas gracias. Buenísimo, muchas gracias Luis y Antonio por la presentación que hicieron. Bueno, y como decía Luis recién, ideal si es que tienen preguntas o les gustaría saber algo adicional a lo que se mostró ahora, que puedan hacer las preguntas ahora o escribirlas por el chat también, si es que no quieren prender el micrófono. Yo tengo una pregunta, Carlos. No sé si puedo soltar. Sí, sí, obvio, dale.
Buenísimo. Gracias, Luis y Antonio, por la presentación. Bueno, son varias preguntas. La primera es, primero, ¿cómo se accede, por ejemplo, y cuáles son los costos asociados a un análisis de validación o de impacto, ¿no es cierto?, de una plataforma? Y específicamente, ¿cuáles son los rangos de tiempo? ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, yo tengo una plataforma que es de desarrollo de habilidades colaborativas, trabajo en equipo, resolución de problemas, etcétera, con los alumnos y que son preadolescentes. Entonces, un estudio así podría tomar 6 7 8 años, ¿no es cierto? O sea, ya los adolescentes, la línea base te está cambiando constantemente. Entonces, lo que hacemos nosotros son estudios más bien puntuales, o sea, comparado con un trabajo grupal, etcétera. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo ustedes logran validar esto y en cuánto tiempo y cuáles son los costos? Muchas gracias, José Miguel. La verdad es que tu pregunta es muy acertada y muy interesante. Eh, Creo, o sea, particularmente la duración de los estudios depende mucho, como bien comentas, de la tecnología a validar. Eh, Generalmente, bueno, hemos trabajado con productos digitales portátiles, también hemos trabajado con dispositivos, ahí es un poco más complejo porque tienes que llevar físicamente a las personas a probar el dispositivo en algún entorno de aprendizaje. Y luego existen plataformas que, quieras o no, son difíciles de implementar. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, si alguien desarrolla un sistema todo en uno de administración escolar y administración como se llama, operativa o financiera de una institución educativa, bueno, probar ese producto, como bien comentas, lleva años, ¿no? Entonces, cosas que hemos hecho van de diferentes enfoques. Cuando es una tecnología digital y portátil que se puede introducir directamente o de manera orgánica a un usuario final, hacemos directamente una experimentación y después se realiza un estudio, digo, se recaba retroalimentación procesable y se hace un análisis estadístico. Ese proceso puede ser corto, se puede llevar como 6 meses, pero si se trata, por ejemplo, de una tecnología que es muy difícil de implementar ya que requieres toda una institución educativa para probarla, entonces ahí a lo mejor lo hemos abordado por otro lado y hemos a lo mejor apoyado en desarrollar metodologías para entrenamiento y escalamiento de nuevas implementaciones que tienen con otras instituciones. Entonces ahí, por ejemplo, se genera, no sé, un ciclo de capacitación de mejora continua, que incluye mejora continua para nuevos usuarios, donde lo que estamos buscando es que esos nuevos usuarios de alguna forma se vuelvan mentores de otros nuevos usuarios y pues permitan un escalamiento más eficiente. Y luego hay otras características en donde no es el alcance de la tecnología, sería difícil implementarlo en un corto plazo. Lo que podemos hacer también es estudiar los datos que ya se tienen de los usuarios con los que ya cuentan. Es decir, entonces, si por ejemplo, en tu caso, tu plataforma ya lleva un tiempo trabajando y ya se cuenta con registro que van dejando los usuarios a través del tiempo, entonces estamos hablando de un estudio de analítica de esos datos, ¿no? Es otro tipo de validación que se puede hacer. Entonces, no siempre, te digo, no siempre encaja como vamos a agarrarla desde cero, vamos a buscar nuevos usuarios, vamos a probarla. Hay escenarios que se pueden, sí, y hay otros escenarios en donde tenemos que aprovecharlo con lo que ya se cuenta, o sea, con todo este historial, este histórico y trayectoria para tratar de obtener de ahí indicadores que nos muestren, que nos den resultados sobre su validación. Nosotros generalmente seguimos un modelo que presentamos el año pasado que va muy enfocado hacia, como decía antes Antonio, la usabilidad instruccional y la experiencia del usuario aprendiz de las plataformas tecnológicas. Para las tecnologías existen, como se dice, instrumentos para validarlas, pero la mayoría de los instrumentos no van enfocados a tecnología educativa, sino que van enfocados a una tecnología genérica. Entonces, mucha gente utiliza esos instrumentos, pero están diseñados de manera genérica, o sea, están diseñados como bien puede ser para un computador, como puede ser para un microondas, como puede ser para un boiler, ¿no? Entonces, en el modelo que nosotros propusimos, se construyen reactivos característicos que miden esos temas en tecnología educativa y luego adicionalmente hemos incorporado instrumentos adicionales en base a las necesidades de las empresas. Hay quien quiere, no sé, medir la ganancia en el aprendizaje que genera su plataforma. Hay quien quiere medir la retención de sus usuarios y estudiarlo un poco. Hay quien quiere medir, no sé, un análisis de los sentimientos que genera su plataforma cuando lo utilizan los usuarios, etcétera. Entonces, siempre hay necesidades diferentes y creo que esa es gran parte de nuestra tarea, definir qué se puede hacer cuando llega una nueva empresa y quiere hacer un estudio de validación.
Y referente a los costos, creo que habría que, eso sí ya sería un tema que no es estático, establecido, sino que tendríamos que estudiar el caso de la empresa y ver qué sucede con ese escenario que se tiene que definir, esa duración que llevará el estudio, qué más personas se involucrarían, porque a veces Ahí también conviene involucrar investigadores, perdón. docentes, estudiantes, etcétera. Entiendo que es difícil hacer un scope, pero mira, te lo voy a hacer más fácil. ¿Conoces Kahoot? Clásico. Sí. Ya. Ujú, Imagínate que yo quiero un estudio que diga que efectivamente Kahoot logra capturar la atención de los estudiantes. ujú, ujú. ¿Cómo lo harías? ¿En cuánto tiempo? Y un rango de precio. Ok, supongamos que lo que queremos medir es eso, ¿verdad? Ujú. Y bueno, va a haber, por ejemplo, si lo quisiéramos hacer acá en el Living Lab, una cosa que podríamos hacer con nuestros dispositivos multimodales sería utilizar, por ejemplo, rastreadores oculares, podríamos hacer para ver realmente hacia dónde está el enfoque, fijación y atención de los usuarios. Y luego otra cosa que podríamos hacer sería incorporar, no sé, algunas mediciones biométricas o algunas mediciones de actividad neuronal. Eso es analítica del aprendizaje multimodal. Ver qué reacciones está generando en el usuario y compararlos contra cierta línea base y luego analizarlos a través de ciertos demográficos. Si no lo fuéramos a hacer a través de dispositivos, entonces probablemente tendríamos que hacerlo a través de instrumentos mixtos, ¿verdad? Cualitativos y cuantitativos. Y lo importante sería diseñar bien esos instrumentos, validarlos antes, o sea, ver su integridad para ver que realmente estén midiendo lo que buscamos y luego eventualmente quizás aplicarlo a través de mi repositorio de usuarios que ya tengo, ¿no? Activos, con algún incentivo extra o algún beneficio que pueda alentar la participación. Eh, y el costo, te digo, el costo dependería. Es que si nos vamos a diferentes escenarios, si vamos a usar dispositivos multimodales, tendría un costo. Si vamos a usar instrumentos mixtos, sería diferente. Por eso decía, si vamos a involucrar a otra entidad, ¿y a qué me refiero con otra entidad? Por ejemplo, Tecnológico de Monterrey se enfoca en educación media superior y pues, en educación secundaria, ¿no? En educación primaria, en educación ¿cómo se dice? Kinder, ¿no? Entonces, en ese aspecto tendríamos que buscar una entidad tercera con la que se pudiera llevar a cabo esta experimentación o algunas diferentes escuelas, etcétera. Por eso digo que a veces es más conveniente aprovechar los contactos que ya tiene una tecnología, si es que es una tecnología que va enfocada a otro sector, y ver también no solo qué van a aportar, sino también qué van a ganar estas personas. Entonces, es un poquito, si tiene que hacer un poquito más de análisis, no es así como que yo te voy a decir aquí, se necesitan $10,000 para hacerlo, pues no, ¿verdad? Entonces tendríamos que definir bien qué se va a medir, cuál es el escenario, en qué estatus está la tecnología, etcétera. Adelante, Antonio. Sí, no complementar rápidamente un poco que es una súper buena pregunta, porque en Ujú. definitiva son procesos investigativos que van asociados también a la adaptabilidad. O sea, efectivamente, tú mencionaste Kahoot y de pronto podríamos tener Mentimeter y pueden ser muy similares en términos de lo que logramos hacer con esa herramienta, pero el foco puede ser totalmente distinto. Entonces, a lo mejor una va a estar orientada a un sector más educativo y el otro va a estar a un sector educativo posgrado, no sé, por decirte algo. Entonces, ahí hay que ponderar esos elementos y principalmente cuáles van a ser los medios, porque a lo mejor lo que se requiere evaluar es qué metodologías se pueden habilitar con mi tecnología. Y ahí el foco sería en el aula experiencial. Nosotros necesitamos ver si las personas reaccionan positivamente a un desafío con mi tecnología. Y eso es lo que explicaba recién Luis acerca de cómo esta tecnología está siendo evaluada, pero con otro tipo de sensores. Entonces, es un poco compleja la respuesta, pero efectivamente también es porque tenemos esa capacidad de adaptación a las características, tanto de lo que tú necesitas medir como lo que se puede proyectar. Hay entidades que, por ejemplo, van a sacar un nuevo producto y nos piden evaluar solo eso. Entonces, o una extensión de la misma aplicación. Entonces, es un poco complejo dar una respuesta como específica, pero tengan por seguro que en el momento en que se plantea el desafío, nosotros evidentemente podemos adaptar rápidamente a justamente la necesidad que se plantea. Y
Solo quisiera agregar un detalle más que también es importante, y es que, o sea, si cuando generalmente se hace un estudio, visualiza un estudio que va a ser enorme, ¿no? Que va a tener un impacto gigantesco, eh, también hemos colaborado con instancias para aplicar a convocatorias de fondeo, porque particularmente cuando se habla del escenario startup, quizás no se encuentran con todos los recursos para hacer un estudio, no sé, de esa magnitud, pero como Living Lab, pues podemos colaborar en realmente enviar una propuesta para este tipo de convocatorias y que esos recursos sean para que se pueda desarrollar ese proyecto, sobre todo cuando se involucran varias instancias. Y bueno, estas propuestas se vuelven más fuertes mientras más instancias estén involucradas, ¿no? Entonces también un estudio de carácter multiinstitucional, pues claro, tiene mucho mayor impacto que si es un estudio que se realiza particularmente en el Tecnológico de Monterrey, aunque sea en sus diferentes campus, o un estudio pequeñito en Tecnológico de Monterrey, particularmente en un campus, que es Campus Monterrey, ¿no? Etcétera. Entonces, eso también es otra oportunidad que existe con nosotros, con ese perfil que tenemos de investigación, con ese perfil docente que tenemos, con ese perfil habilitador, que nos da esa, como dice Antonio, esa flexibilidad o versatilidad para trabajar en diferentes tipos de proyectos. Adelante, Daniel. Hola, buenas. ¿Se escucha? ¿Sí? Hoy primero felicitarlos. Me parece una tremenda iniciativa y se ve muy interesante. Por ella la había estudiado un poco. En algún momento pensamos postular. Yo soy CEO de Trayectix, que es un programa de desarrollo profesional docente. O sea, entraría en la línea de lo que es desarrollo a lo largo de la vida, porque trabajamos con docentes. Y que un poco lo que busca está como un poco en la mitad de lo que dicen ustedes, porque nosotros tratamos de convertir a las escuelas en hub de investigación. Creamos instrumentos que permiten recoger evidencias desde las escuelas, de ahí se despliegan dashboards con información accionable, ¿no es cierto?, que promueve la toma de decisiones pedagógicas, y a partir de eso se realizan talleres, y esos talleres tienen que impactar luego en la definición de planes de desarrollo profesional, pero que son liderados por la escuela, no por nosotros. Entonces, es algo más bien mediado por una tecnología, pero no es que la tecnología sea autoadministrable y ellos funcionen, digamos, autónomamente interactuando con la tecnología, sino que siempre estamos nosotros como en este como triángulo, ¿no es cierto? Uh-huh. ¿Han trabajado con algún tipo de instancia que sea así o siempre son plataformas así como las que planteaba aquí el colega? Pero fíjate, muchísimas gracias, Daniel, por compartir. Lo que tú describes, fíjate que se apega muy bien a lo que es un Living Lab, o sea, la metodología. Digo, Claro. nuestra iniciativa se llama Living Lab y Data Hub. Nosotros particularmente somos del equipo de Living Lab, pero nos llamamos así por la metodología, o sea, una metodología de los 90 que involucra esta innovación en un ecosistema centrado en el usuario, ¿verdad? Para Ujú. estudiar tecnologías, que ha trasladado a muchísimos sectores. Nosotros decidimos enfocarlo en educación y particularmente en tecnología educativa, pero es eso, ¿no? Esa conexión, esa vinculación entre diferentes actores, darle voz a todos, que genere valor para todos, comunicar, que se comuniquen bien, que haya una parte de realismo, etcétera, ¿no? Que haya apertura sobre los resultados que se encuentran y, bueno, que se enfoque en ciertos objetivos de desarrollo sustentable o sostenible. Eh, entonces, hasta ahora hemos trabajado con tecnologías, sí, pero esas tecnologías las utilizamos para desarrollar proyectos en Living Lab, que ya se transforman en lo que tú comentas. Entonces, a lo mejor sobre tu producto, dado que se trata más de una metodología, también se podría desarrollar un proyecto. En ese aspecto, pues sería un proyecto, no sería tanto la validación de una interfaz, sino la validación O de sea, su en mi metodología. caso yo trabajo con doctores en educación, entonces o sea, evidentemente es súper interesante integrar gente de otras universidades, Ujú. pero Me nosotros estamos, gusta, digamos, investigando y publicando también. me gusta mucho más, pero como una colaboración de investigación. A lo Ah, mejor no interesante. se trata de una validación tecnológica, sino Sí, que colaboremos en un proyecto multiinstitucional de investigación que va enfocado en algo, ¿no? Claro, eso también. ya, genial, Estamos genial. abiertos. Y lo otro, preguntarle si podrían compartir algunos de esos papers que sí publicaron Sí, claro. para conocerlo, si quizás lo pueden dejar ahí por el chat. Eh, Sí, y un poco preguntarles, porque entiendo que a veces ustedes actúan un poco como celestinos, ¿no es cierto? Como mediadores entre investigadores y actúan un poco como marketplace.
y otras veces ¿correcto? se más cargo ustedes de la investigación desde su laboratorio, entonces también como Exacto. preguntarles cómo es ese, como, o sea, operan efectivamente como un marketplace donde hay investigadores de todo el mundo, o son investigadores ¿Ya? solamente del Tecnológico de Monterrey, eso. No, constantemente estamos generando sinergias y colaboraciones con otras universidades. Y depende mucho del proyecto. No es que todos estén todo el tiempo vinculados en todos los proyectos. Por ejemplo, no sé, un estudio de validación tecnológica que se está desarrollando en conjunto Tecnológico de Monterrey con una universidad en Ecuador. Entonces, es un ejemplo. Con una plataforma que es chilena, ¿no? Entonces, ahí hay una vinculación de 3 países. Luego, por ejemplo, hay proyectos que son experimentales, te digo, relacionados con el aula experiencial. Realizamos el año pasado un experimento que era en colaboración con MIT y luego en colaboración en los Países Bajos. Y ese era un experimento que se realizó simultáneamente en las diferentes instancias para medir el trabajo colaborativo en Zoom a través de la voz, ¿no? A través de las interacciones habladas. Y luego, por ejemplo, hay otros proyectos en donde, por ejemplo, queremos estudiar los escenarios ciberfísicos a través de un sistema de telepresencia, que es un prototipo que se desarrolló en la Universidad de Tecnología y Diseño de Singapur, pero el experimento se va a hacer en conjunto con una universidad en Finlandia y con otra universidad en Hong Kong, ¿no? Entonces, es particular de cada proyecto, pero no solo se trata de investigadores del Tecnológico Monterrey. Entonces, Perfecto. creo que este carácter, este perfil multidisciplinario del que platicaba nuestro equipo es ese. O sea, a veces actuamos como habilitadores y mediadores, sí, pero muchas veces también terminamos actuando como investigadores y en otras ocasiones también como docentes o como instructores, porque también eventualmente damos talleres sobre uso de tecnologías, ciertas plataformas de tecnología educativa de nuestros socios. También participamos en conferencias y le damos mucha visibilidad a las diferentes entidades que nos acompañan con diferentes universidades, ¿no? Porque vamos a platicarles qué es el Living Lab, qué hace, etcétera. Ujú. Entonces, es un gran abanico, es lo que creo que tú lo mencionabas hace poco. Y no, pues te invito a que sigas en comunicación y que sigas conociendo más sobre el Living Lab, porque sí, efectivamente hacemos un poco de todo y pues eso nos encanta, ¿no? Porque también trae más cosas Sí, sí, a los proyectos. muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Creo que es súper interesante esta figura de co-creación. Un poco esa era también la invitación, ¿ya? O sea, aquí yo le comentaba un poco a Carlos que efectivamente la búsqueda de estos espacios también es para colaborar, co-construir, no solamente un ofrecimiento, digamos, servicial, más bien es ese descubrimiento de nuevos socios estratégicos que se pueden desarrollar en estos espacios. Al final estamos un poco buscando lo mismo y estamos metidos en el tema educativo y eso es siempre una colaboración y distintas miradas. Les dejamos ahí en el chat un par de enlaces, uno del sitio y el otro así específico de las publicaciones para que lo puedan chequear y revisar. Buenísimo, gracias Antonio. Bárbara está Ujú. con la mano levantada, no sé si todavía tenía una pregunta. Sí, yo pido disculpas porque estoy sin cámara porque estoy manejando. Ya, No te así que estoy preocupes. haciendo una maldad. Me voy a apagar de nuevo y por lo mismo pido disculpas si esto ya lo dijeron, ¿ya? Entonces, nosotros estamos justo en una etapa donde necesitamos validarnos porque ya tenemos clientes, etcétera. Entonces, ya es importante que empecemos a validarnos y estamos hablando con una universidad en España de validación, pero a mí aún así me gustaría tener una validación en Latinoamérica, ¿ya? Nosotros tenemos conversaciones avanzadas con una universidad acá en Chile, pero me gustaría saber dos cosas en verdad. Uno, si por ejemplo pudiéramos, no, al revés, si la validación podría ser en México mismo, por ejemplo, que es algo que nos interesa mucho porque nos importa explorar el mercado de México. Por eso pido disculpas no si ya dijeron algo así. Y segundo, cuando pasa el proceso de validación, eh, la validación queda como con un logo del Living Lab, en el fondo. O es el Instituto de Educación el que nos valida, o algo del Tecnológico Monterrey también tendríamos como sello. Eso. Muchísimas gracias, Bárbara, por tu pregunta. Sí, mira, cuando se trata de una validación, o sea, específicamente, digamos, es un caso de estudio, un estudio piloto de una tecnología,
Como decía hace rato, dependiendo del tipo de tecnología, veríamos cuál podría ser el alcance del estudio. O sea, inicialmente arrancamos probándolo con usuarios del Tecnológico de Monterrey, ya sea en un campus o en varios de sus campus. O sea, contamos con 26 campus aquí en México. Y bueno, ¿qué se hace ahí? Digamos, se analiza la tecnología que se va a probar, en base a eso se define un escenario que le llamamos dinámica de aprendizaje. Con esa dinámica de aprendizaje, orgánicamente invitamos a participantes. ¿Por qué de manera orgánica? Porque eso nos permite tener participación, por ejemplo, de diferentes programas académicos, de diferentes, que se identifican con diferente género las personas, de diferentes edades o semestres académicos, etcétera, ¿no? En ocasiones participan solo estudiantes de profesional, en ocasiones pueden participar estudiantes de posgrado, también han participado docentes o colaboradores también de las instituciones, porque también en los departamentos administrativos pues hay aprendices a lo largo de la vida. Y en ese escenario de aprendizaje se preparan ciertos instrumentos de validación que se aplican al finalizar esta etapa o esta fase de experimentación. Y los resultados que se obtienen se hace un análisis, ¿no? Se hace un análisis estadístico de los diferentes reactivos y se integra un reporte que se le entrega con todos los hallazgos a la empresa. Esta información es de la empresa, ¿verdad? O sea, no, el Living Lab no tiene realmente permiso de divulgar esos resultados, sino que pertenecen a la empresa. Llegamos con la cartuchera a la casa. Empresa, pero lo que se comparte, eso sí, se comparte como un estudio de validación del Living Lab en el Instituto para el Futuro de Educación, pero que forma parte del Tecnológico de Monterrey, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, nuestra iniciativa cuenta con una marca registrada. Si observan aquí arriba, pues como quiera, esa marca registrada establece que somos del Tecnológico de Monterrey, pero sí es una validación característica de nuestra iniciativa y de nuestro instituto. ¿Qué más? Que, o sea, sí se puede compartir eventualmente, o sea, personas que han estado con nosotros en sus redes sociales o en sus páginas web comparten, saben que nosotros pasamos por un proceso de validación de Living Lab del IFE en el Tecnológico de Monterrey, donde se encontraron, por ejemplo, estos hallazgos. Se encontraron que hay ganancia positiva en el aprendizaje con mi tecnología, que facilita la concentración, no sé, hay una valencia positiva hacia el contenido y la claridad de su presentación, o entre otras cosas. Hace tiempo hicimos un estudio sobre es un LMS que combinaba LMS con prácticas experimentales en biotecnología y biología molecular. Entonces, ellos crearon los dos contenidos, o sea, tanto el LMS con el contenido era propio y ellos proveían todos los materiales para que escuelas que no tienen, por ejemplo, infraestructura para hacer experimentos. Entonces, la intención era que tú pudieras aprender biotecnología haciendo cosas, más que simplemente viendo información teórica. Y en ese caso ellos están interesados en ver qué sentimientos o emociones generaba su plataforma y la experiencia de hacer los experimentos. Y ahí, por ejemplo, se encontraron otros tipos de hallazgos, ¿no? Como uno de los principales hallazgos es que generaba confianza, su tecnología y sus dispositivos, sus reactivos, sus materiales de buena calidad, etc. Entonces, eso también es otro tipo de hallazgo, ¿no? O sea, por eso digo, dependiendo de la tecnología, se diseñan instrumentos y se obtienen diferentes hallazgos. Estos, que digo, se integran en un reporte que se le entrega a la empresa, pero la empresa eventualmente puede hacer uso de esos hallazgos para hacia afuera mencionar, ¿saben qué? Yo me destaco porque en el Living Lab se hizo este estudio con estudiantes del Tecnológico de Monterrey y se encontraron estos hallazgos. Y por otro lado, las áreas de oportunidad, pues la empresa se la queda para mejorar, ¿verdad? Para innovar. Pero este tipo de estudios no solo sirve para destacar en el mercado, sino que también puede servir para ir con los inversionistas y decirles, ¿sabes qué? ¿Saben qué? Esta segunda versión que queremos sacar tiene sentido, ¿no? Y probamos, a lo mejor hicimos un beta testing de esa nueva versión aquí y funciona, entonces, bueno, apóyenme con esta siguiente ronda para desarrollar este producto y seguirlo mejorando. Entonces, hay diferentes escenarios, pero sí, es posible, Bárbara. Y bueno, estoy compartiendo el QRA, perdón, que pidieron, creo que sí era ese, y si es otro, por favor, indíquenme. Y No sé si ese quieres era, agregar gracias. algo, Antonio. Sí, complementar un poco la respuesta, Bárbara, efectivamente sí, sí se puede también el tema de
realizar la validación acá. Evidentemente México es un mercado bastante más grande, bastante más diverso y es un elemento que también puede ser atractivo. Ahora, la validación también puede ser en otros países con las redes, digamos, que cuenta el tecnológico y puede ser también elegible otro país para desarrollar este proceso de validación. Entonces, ese también es un elemento que es importante, que estaba dentro de tu pregunta y no lo quise dejar pasar para complementar un poco la respuesta de Luis y ampliar un poco también esas opciones que tenemos a continuación disponibles también. Sí, justo iba a preguntar eso que se le ha habido a Luis, pero en el fondo ustedes harían ese como o sea, ustedes buscarían, por ejemplo, una escuela en México, porque nosotros tenemos escuelas en España, en Chile, en Argentina, pero en México no tenemos ninguna y nos interesa un montón. Sí, Entonces, nosotros ustedes gestionamos harían ese eso. trabajo en el fondo. Sí. Ah, ya, buenísimo, muchas gracias. Ujú. Buenísimo. Bueno, Oye, y por ahí les recuerdo que si quieren conocer más sobre ciertas iniciativas del IFE, pueden también utilizar este código. Les decía, ahí hay una opción para conectar con colaboradores dentro del IFE, o sea, con embajadores de las diferentes iniciativas. Entonces les da oportunidad de conversar directamente, ¿no? Con personas reales que les platiquen de la vivencia o de los diferentes productos y servicios que tenemos. Mi sugerencia es, si tienen dudas sobre la conferencia IFE, conecten con el embajador de la conferencia IFE. Si tienen dudas sobre Living Lab y Data Hub, ahí nos encontramos Antonio y yo. Y si tienen dudas sobre los programas de incubación, aceleración y escalamiento de tecnología educativa, vayan a la iniciativa de EdTech, EdTech and Transfer. Ahí se encuentran también diferentes embajadores que pueden darles más detalles e información de qué proyectos se pueden hacer en colaboración. Living Lab genera muchas sinergias con todas las demás iniciativas, pero sin duda alguna también hay oportunidades de colaboración con cada una de ellas, ¿no? Que a lo mejor no caen directamente en el Living Lab. Creo que alguien tenía otra pregunta, adelante. No, sí, ¿cómo se procede? Entonces te escribo un mail directamente a ti o a Antonio y para saber, por ejemplo, más en caso que quisiéramos hacer un piloto Así es. y esos mails están en la página. Están en la página, pero vamos a colocar acá también en el chat. Quedo atento. Muy Gracias. bien. Está súper buena la oferta, en verdad. Súper interesante. Felicitaciones. Muy interesante. Bien. Gracias. muchas Gracias. gracias Antonio y Luis por compartirnos esta información hoy día. Y bueno, si es que a alguien se le pierde el contacto o algo después que me escriban y yo los dejo en contacto por mail y si no les pueden escribir directamente. Eh, Creo que me quedé pegado. Pero eso, muchas Excelente. gracias de Muy nuevo bien. Antonio y Luis por compartir toda esta información Ujú. y gracias también a todos por participar. Que estén muy bien. Muchas Hasta gracias. luego. Bien. Buen día. Seguimos en Muchas contacto. gracias. Chao, Vale. chao. Gracias, chao. Adiós.